Listo. Entonces, Gracias, lo curioso, ¿aló? Lo curioso de este caso es que al mostrar las imágenes de los rostros enfadados o alegres, no tuvo inconveniente en adivinar de inmediato en una proporción muy superior al azar de las emociones expresadas. ¿Hacia dónde vamos con esto? Bueno, que hay una ruta alterna. La transmisión directa de la información del tálamo a la amígdala. Luego la amígdala extrae el significado emocional de los mensajes no verbales, desde un gesto poco amistoso hasta un cambio brusco de postura o de tono de voz, en pocos microsegundos, antes de que cobremos conciencia de lo que estamos viendo. O sea, el estudio lo que revela al final, en medio de tanta cosa por acá, es que nosotros no necesitamos tener, por así decirlo, mucha intención en lo que está ocurriendo a la hora que se dan las interacciones. Ya es algo que nuestro cuerpo, por su preestablecimiento de cómo está configurado, él puede percibir. Acuérdense del cerebro triuno, es decir, con un roce puede entender o descifrar de qué tipo de roce, con qué intención se está dando ese roce. ¿Ya? O sea, es interesante, pues. No necesitamos entonces nosotros pedirle al neocórtex o hacer procesos complejos para interpretar relaciones de afecto, de cariño, de amistad o las expresiones más básicas de amor. ¿Ya? Y ahora, esto es importante porque entre las conclusiones al final a lo que nos lleva es que nuestro cerebro neocórtex lo que puede provocar es complicar las relaciones. O sea, las hace más complejas. Nos destaca como humanos, ¿ya? Pero al final nos puede meter también en problemas. Porque una persona puede estarse queriendo comunicar con buenas intenciones con nosotros y empezamos nosotros a juzgarla. Ese es el ejemplo concreto. Ah, este se me está acercando porque quiere algo. Es el ejemplo que puede precisamente revelar la situación de este estudio que se conoce como el análisis del paciente. Entonces, ¿a qué podemos llegar nosotros con estas conclusiones? Sencillo, que en la medida en que nosotros nos dispongamos en las expresiones primarias desde nuestras expresiones no verbales, inmediatamente podemos hacer que el otro se muestre con mayor disposición a comunicarse con nosotros. De hecho, hasta se les pueden bajar las defensas a él porque no va a percibir en ese caso alguna amenaza. En el caso, imagínense que esos fueron casos que estaban con alguna afectación, ¿verdad? En el caso de la amígdala normal, obviamente, de que el proceso va a ser más complejo, va a poder percibir el tono de voz, va a percibir lo que en realidad está ocurriendo, pero cuando llegamos al neocórtex, ahí es donde que se puede complejizar el asunto y a que nosotros hagamos nuestras propias interpretaciones. ¿Cómo se da entonces esa teoría de que al final nuestras formas de las posturas no verbales, que son reacciones primarias, puedan provocar el contagio en los demás? Sencillo, a través de las vías transmisoras. Ahí es donde se habla de dos formas, las vías inferiores y las vías superiores. Un poquito para complementar, en el caso de las vías inferiores, con veloces circuitos, operan sin esfuerzo, por debajo del umbral de la conciencia. En la medida que ustedes vayan leyendo, también van a ir comprendiendo de que al final lo que está revelando por acá es que nosotros, ¿verdad? Es lo que se llama la intuición. No necesitamos estar muy conscientes, muy analíticos en una relación interpersonal o participando de relaciones de grupo para percibir y darnos cuenta del grado de autenticidad o la maldad o el bien que nos puede provocar el otro. O sea, la mayor parte de lo que hacemos no tiene que ver con niveles ni de promedio ni altos de conciencia. Es más, a veces nosotros andamos en automáticos, ¿ya? Y claro, esto no puede provocar una factura porque de ahí quedamos en una rutina inconsciente de estar haciendo cosas y podemos perderle el sentido a las mismas. Sin embargo, en el caso de las relaciones o la transmisión de afecto o en el contagio positivo del bienestar con los demás, ese contagio se da, es natural, es decir, somos seres gregarios. Nosotros nos disponemos a interactuar con el otro porque es parte de nuestra evolución, es decir, nos hemos dado cuenta de que mostrando
expresiones hostiles, al final lo que nos puede provocar es la muerte, es provocar las amenazas hacia el otro, es despertar ese cerebro reptiliano en el otro, ¿ya? El asunto es por acá que nos sintamos más relajados a podernos comunicar con los demás. Claro, cualquiera me puede decir, está siendo muy ingenuo. Bueno, es que eso se trata, que vos mostres tu autenticidad para que el otro se acerque. De hecho, no te preocupes, ¿verdad? Porque en esa hipótesis, cuando en realidad venga una amenaza, vos la vas a percibir. Por el cerebro reptiliano que te va a predisponer con tu cuerpo y va a hacer que te alejes, y si este no es capaz de acomodarse, inmediatamente vas a emitir un juicio hostil hacia el otro que vos percibís como amenaza. Entonces ahí está botada la hipótesis de que vos digas, ay, es que no podemos ser ingenuos en un mundo tan feo. Podés ser una persona auténtica y bien dispuesta, y eso va a hacer que vos atraigas a las personas que también van a estarse comunicando en el mismo canal, o más bien provocar el contagio emocional positivo en ese que se siente amenazado. Por el contrario, como decía por acá, pues el efecto de la vida superior nos hace consciente de lo que está ocurriendo y disponernos, ¿verdad?, en cierto modo de control sobre nuestra vida interna. Es decir, que la operación por acá es más compleja, es decir, va a llegar un momento en que empiece a crear juicios de valor sobre las relaciones que vos estás teniendo. Otro elemento que entra en contacto, ¿verdad?, con este tema son los estados de ánimo y los factores externos con los que nosotros día a día convivimos. Por ejemplo, en el caso de los estados de ánimo, y ahí se pone un estudio, ¿verdad?, que vamos a complementar en la guía 2, pero quiero ahora basarme en ejemplos más concretos. En los estados de ánimo es la disposición, cómo nosotros ya logramos superar el estrés, superamos la ansiedad o cualquier otro factor externo, lo incorporamos en nuestra mente y bajo las razones o bajo la calma que hemos logrado por el pasar del tiempo, ahí nos encontramos. Es un estado de ánimo. Al final vos le agregás significado y lo que decís es, me siento alegre, me siento contento. Ese es el proceso para la construcción de un estado de ánimo. Has pasado el día, te has sometido al estrés, demasiada carga física, demasiada carga mental, distintas demandas, polivalencias que vos tenés que atender, esfuerzo físico, qué sé yo. Y de repente vos llegas a la conclusión de que en dependencia de cómo esté tu cuerpo, cómo esté tu psique, elaboras un juicio y decís, bueno, me siento cansado, pero he podido cumplir todas mis metas. Eso es tu estado de ánimo. ¿Ya? Que puede ser objetivo, puede ser subjetivo. Pero si el estado de ánimo es producto, al final, la conclusión del día es, otra vez lo mismo, ya no aguanto, me siento incómodo con este compañero, otra vez la jefa me pasó la cuenta, qué sé yo, tantos elementos. Entonces, ese estado de ánimo se puede reforzar al punto de que hoy lunes arrancaste, mañana ese se va a mantener. Y luego los factores externos, que esos vos no los controlás, a veces, ¿ya? Porque el estado de ánimo no te va a permitir que vos te des cuenta ni te predisponga positivamente a poder controlar ese factor externo. Ejemplo, ay, voy a mi trabajo. Imagínense una persona que tiene burnout, eso lo vamos a ver más adelante, y va a su trabajo, él ya perdió la fuerza de la motivación para poder encontrar otra vez la homeostasis o el equilibrio frente a ese entorno hostil. Entonces el estado de ánimo es una de las condiciones que te va a impedir que vos puedas fluir o contagiar a los demás. Por el contrario, ya de hecho, naturalmente en tu postura, en tu psiqui, en tus juicios que vas a estar generando a partir de un estado de ánimo deprimente, vas a contagiar a los demás. El que va a empalmar con vos es aquel que se siente deprimido igual que vos. Y el otro que va a empalmar por la cantidad de tiempo que conviva con vos, va a empezar también a sentir su cuerpo que está estresado porque está con vos, que sos una persona que está muy cargada. Miren qué interesante, estos ejemplos que estoy dando hacen cumplir lo que allá atrás hemos mencionado de manera tal vez muy técnica, ¿verdad? Pero ahora lo quiero hacer más asequible. O sea, vos o usted va a contagiar a los demás como usted ande, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentra. El entorno también te predispone, ¿cierto? O sea, no vamos a ser ingenuos en que no hay entornos que son tóxicos.
ni entornos en donde hay un desequilibrio entre la carga física y la carga mental. Ya, o por igual, la carga física y la carga mental también, no hay elementos de higiene que al final te saturan y están provocando un desgaste en tu persona. Pero si vos tenés, en este caso, un estado de ánimo fuerte o un estado de ánimo que pueda generar cierta compensación frente a ese entorno e incluso a empezar a incidir como efecto dominó a los demás para que reclamen y cambien ese entorno, entonces las cosas van a mantenerse por igual. Luego el elemento de la conciencia. La conciencia te va a permitir darte cuenta. Es poderoso ahora en los trabajos que se hacen con mindfulness, ¿verdad? Y otros ejercicios neurocognitivos relacionados al estado de conciencia plena. El estado de conciencia, aquí sí lo vamos a ver en el sentido positivo de que es clave de que vos reconozcas tanto las vías inferiores, es decir, cómo vos andas en tu cerebro reptiliano, por así mencionarlo, de que andas muy a la defensiva y entonces, ¿por qué ando a la defensiva? Ahí está el estado de conciencia. Y también el reconocimiento a la hora de establecer las conexiones con los demás, de poder decir, hey, he reconocido de que han andado muy cansado y todo. Sí, por fin, qué bueno que lo estás reconociendo. Entonces, el estado de conciencia te va a permitir hacer ese proceso de regulación. Y ya no hablemos de los desencadenantes, que los desencadenantes tienen que ver un poco con los significados que hemos venido introyectando a lo largo de nuestra vida. Ejemplo, si has pertenecido en un entorno de familia en donde, como dicen algunos, soy hyper. O sea, aquí las cosas son de rápida explosión, aquí estamos acostumbrados a alzar la voz, aquí estamos acostumbrados al contacto físico, pero bastante a la defensiva. Entonces, cuando vos te encontrás con un entorno que responde a ese mismo nivel comunicacional, entonces puede provocar un desencadenante en vos, que al final te haga sentirte en la confianza de ofender, por así decir, al otro, sin calcular que el otro no está acostumbrado a esas formas comunicacionales que vos tenés. Otra forma, de repente tenés un jefe o tenés compañeros de trabajo que entre comillas son líderes y entonces cuyo liderazgo que ellos ejercen es el yo-yo, ¿no? Entonces vos has venido en otros entornos de trabajo adoptando una postura de ser sumiso, de ser poco proactivo, poco propositivo, dejarte llevar, dejarte absorber, incluso dejarte someter. Entonces, cuando encontrás a un jefe o a una persona líder cuyo perfil es de sometedor y vos sos sometido, entonces enganchan bien, se genera un desencadenante, ¿verdad? Que va a establecer la respuesta autoprogramada, decir, yo funciono bien con este tipo de perfil, o por el contrario, me da miedo, o sea, no soporto yo estar con tipos así, ya se me han saboteado mis emociones y entonces termino siendo sometida, no le puedo decir no, no hay límites entre la casa y el trabajo, etc. Entonces esos son los famosos desencadenantes. Continuemos. El reflejo de la imitación es clave en estos paradigmas que estamos mencionando sobre la economía emocional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la neurona reflejo o el aprendizaje vicario. La neurona reflejo es mostrarle al otro una X conducta y entonces esa X conducta tiene un cierto nivel de influencia que al final la termino adoptando. O si en mi historia personal, laboral, he venido adoptando con mayor facilidad tipos de influencia, entonces rápidamente veo ese patrón, rápidamente me acomodo. Eso serían las neuronas reflejo, ¿verdad? Y el aprendizaje vicario es la forma de los modelajes que también están introyectados en mi psique. Es decir, mi papá me dijo de que para resolver, salir adelante en el trabajo es con trabajo. Entonces ya adopté ese paradigma. Un paradigma es la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar frente a X circunstancias. Es que mi papá cada vez que se le caía a alguien, una cosa, él la levantaba. Entonces yo aprendí eso en mi hogar. O si no por tu papá, lo aprendiste por otro modelo. Y entonces esos modelos se vienen repitiendo, ¿ya? De manera de que al final construyen tu forma de ser y vos lo reproduces. El efecto es que hay una especie de puente intercerebral que nos expone a las influencias emocionales más sutiles de quienes nos rodean. Esto provoca un impacto a nivel de la personalidad en dos sentidos. En esta
Primero, en que las personas más sensibles se contagian con más facilidad. ¿Ya? O sea, hay un poquito el ejemplo también que damos de una forma negativa, ¿no? Es decir, si hay un tipo de líder que es sometedor, entonces ese líder rápidamente va a encontrar ovejitas que lo sigan. ¿Ya? Pero en un buen sentido, algo más positivo, también vos podés conocer a tu audiencia, conocer a tus compañeros de trabajo, conocer a tus equipos, en darte cuenta de que están dispuestos, están ellos a engancharse con causas nobles, de manera que cuando vos haces las propuestas, estos rápidamente van a cogerla y van a cambiar sus rutinas y van a crear, por así decirlo. Esa es una, ¿verdad? La otra es que las más insensibles, por su parte, pueden salir incólumes, aún del más nocivo de los encuentros. O sea, los quienes son más insensibles o quienes, como dicen en el lenguaje popular, tienen anticuerpos, o sea, están vacunados contra cualquier llamado, contra cualquier propuesta novedosa, o sea, ¿verdad? Entonces, al final, aunque vos propongas, ellos probablemente tengan toda una barrera que no te permitan gestionar el cambio. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas personas? Como dice el ejemplo por ahí, empezar de forma gradual a introyectar en ellos el que se sientan en entornos no amenazantes. Ejemplo, la sonrisa. ¿Ya? O sea, por muy enojada que veas a una persona, sonríe. Claro, con autenticidad. Por muy cómoda que veas en su zona de confort a una persona, usted lo puede llevar de forma gradual a la forma, qué sé yo, a la zona de aprendizaje o a la zona de desarrollo próximo, como dice Vygotsky. O sea, si vos ven y abruptamente le presentas el cambio, ni va a creer, ni se va a sumar, es más, te lo va a boicotear. ¿Por qué? Porque lo está percibiendo como amenaza. Aunque este se muestre incólume, es decir, incluso aunque este se muestre fuerte, diga él que no tiene miedo, pero lo que ha hecho él es simplemente desarrollar un perfil con displacer, no tiene placer, neutraliza las emociones con mucha facilidad porque está generando una respuesta a un perfil donde se reprime mucho las emociones y en donde él cree que el más fuerte es el que va a ganar. Pues entonces la forma como puedes promover el cambio en él es de forma gradual. A todo esto pudiéramos llegar entonces a conclusiones sencillas, que es la inteligencia social. Recordemos que anteriormente hablábamos de la inteligencia emocional y ahora estamos haciendo un matiz separado de lo que es la inteligencia social. Bueno, la inteligencia social, como aparece en los cuadrantes, tiene que ver con estos elementos. La conciencia social, en principio, es decir, lo que sentimos sobre los demás. Esta conciencia social es vital porque como seres gregarios necesitamos del otro y también aprendida, que tiene que ver con la educación. Ahí es donde viene el tema de la aptitud social. O sea, que aunque muchas personas hayan desarrollado una forma de interacciones nocivas o poco dispuestas a estas variables, él va a tener en algún momento que desarrollar la aptitud voluntariamente o porque se le pida de poderse comunicar en términos de cortesía o en términos de un canon de ética con los demás. También tiene que ver con comulgar y procurar el bienestar de lo humano, lo vivo y lo espiritual. Entonces ya podemos empezar a ver como ondas expansivas hacia dónde va la inteligencia social. Parte de la inteligencia emocional, porque tiene que ver con el reconocimiento de tus emociones, el reconocimiento del otro, pero empieza a trascender a otras esferas ya de carácter social. Al punto de que permita también conservar el ambiente como nicho vital de las especies. Y esto es interesante porque, o sea, temas como responsabilidad social empresarial y otros son muy nacidos de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y la inteligencia social. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? La inteligencia social, ¿qué es? El espectro de la conciencia interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones socialmente complejas. O sea, yo me he dado cuenta de que Olga se siente mal porque el entorno de trabajo en donde ella se desarrolla no le hace bien. ¿Ve? Ya ahí estoy empatizando, como dice ahí en el círculo concéntrico, la empatía
primordialmente, ya salgo de mí. Ya estoy curado desde mi inteligencia emocional, o al menos estoy más desarrollado. Me siento bien conmigo mismo. La vez pasada hablábamos de la autoestima. Pero si yo me siento bien conmigo mismo, tengo buena autoestima, entonces no me va a hacer ningún mal el que el otro se sienta bien o procurarle el bien al otro. Entonces las frasecitas sociales que ya están bien montadas de, ay, que sálvese quien pueda, esas empiezan a ser muy cuestionadas. Género, sintonía, procuro la exactitud empática, en realidad, ¿qué es lo que le pasa al otro? En realidad, ¿qué es lo que está fallando en el entorno de trabajo o en el entorno productivo, etcétera? Un poquito más de lo mismo que tenemos ahí, la inteligencia social. Y vamos a pasar entonces al segundo subtema, que tiene que ver con influencia de los apegos en las relaciones. Voy a pretender ir un poquito más ágil por el tema del tiempo, ¿no? En principio, nosotros desde nuestra crianza hemos sido identificados con los progenitores. O sea, al final aquí la hipótesis es, el cómo fuimos criados nos afecta para que nosotros podamos expresarnos en nuestra capacidad de amar relativamente a los demás. Entonces, esa identificación con los progenitores lo que provoca al final es un proceso de aprendizaje imitativo que se va a reproducir en los demás. Esto permite la constitución del yo mediante la incorporación de los rasgos de las personas del entorno, por tanto, a través del otro. Es decir, inmediatamente, si me trataron de X forma, yo voy a tratar hacia los demás. Por eso es importante, claro, esto es desde un punto de vista psicoanalítico, por eso es importante que la figura materna o paterna o los cuidadores que tuvimos a nuestro alrededor en nuestra infancia, por muy fea que sea nuestra experiencia de vida, tenemos que hacer hoy un proceso de conciliación. ¿Y qué es un proceso de conciliación? Reconocer que hubo un hecho negativo, si lo hubo, una experiencia traumática, si lo hubo, pero liberarnos de ella. Porque aunque hayamos sido víctimas de nuestros cuidadores, de esas personas que en realidad esperábamos que nos cuidaran por amor y no lo hicieron, no quiere decir que porque fuimos víctimas de ellos, nosotros vamos a desarrollar un patrón de reproducir violencia hacia los demás para que los demás también vivan el estado de víctima que yo vivo. Por ahí va la cuestión. Por otro lado, también está el tema de la identificación objetal, es decir, ¿qué es esa capacidad hacia donde yo proyecto el amor en las cosas? Las amistades, las parejas, las relaciones sexuales y los objetos en sí mismos. O sea, no están exentos de esta identificación. Ejemplo, si desde pequeño a mí me entregaban tipo de juguetes para que yo encontrara la felicidad o me sintiera como esos, si me generaron en mí cierto refuerzo de que yo me sentía bien o estaba en paz, entonces yo los voy a seguir buscando aún siendo adultos. Ya claro, hay todo un rollo epistemológico aquí, donde algunos me podrán cuestionar, pero en cierta manera siempre se encuentran vestigios de donde esa relación directa de cómo vos percibiste los afectos de parte de tus cuidadores, vos lo vas a buscar o distorsionar o relacionarse positivamente hoy en tu etapa adulta. Veamos un poco entonces esos tipos de apego y esquemas de relaciones. Bueno, hablamos de un apego seguro, como ustedes saben leer, pues ahí van leyendo. El apego evitativo y rechazante, ¿ya? O sea, es aquel que con una idea positiva de sí mismo y una idea negativa de los demás. O sea, yo soy el mejorcito y los demás que se salven, no me importa. El apego preocupado, que es el que tiene una idea de sí negativa y positiva de los demás. O sea, los demás son mejores que yo. Ah, es que los demás son buenos, yo no soy bueno. Ah, es que los demás, etcétera. Y el evitativo temeroso es tener una idea tanto de uno mismo como de los otros de forma negativa. O sea, yo estoy temeroso y evito porque los demás, igual que yo, tenemos un problema. Ya, no, es que no podemos. De repente se han encontrado, ahí me disculpan tal vez las expresiones triviales que estoy haciendo, ¿no? Pero es para poder develar en ustedes ese tipo de experiencias que a lo mejor han tenido. Cuando te encontrás con un compañero o una compañera que te dice, no lo hagas, porque esa persona es así, esa. O sea, esa persona que te está diciendo eso tiene un perfil evitativo temeroso. Y claro, obviamente vos también lo tenés, ¿verdad? Porque si haces match con esa persona es porque ambos pues, están temerosos, angustiosos de que puedan ocurrir cosas que le puedan afectar a usted. Bueno,
Bueno, el tercer elemento clave también tiene que ver con la naturaleza de la felicidad. Se ha hablado mucho ahora de los hemisferios, ¿no? De cómo el izquierdo, el derecho, todo lo demás, ¿verdad? Que a veces el derecho pues está relacionado más o procliva hacia el arte, las emociones, la música, la creatividad, el genio, la fantasía y todo. Y el izquierdo, en su defecto, pues lo contrario, el lenguaje, la escritura, la lógica, lo matemático. Es importante, y si ustedes están interesados, ahí pueden escribir en los foros, ¿verdad? Con mucho gusto les puedo pasar un test para que se lo autoadministren y se den cuenta en cuál es el hemisferio que procliva más en ustedes. Y en su defecto, cuáles serían las relaciones que ustedes tienden a establecer con los demás a la luz de cómo es nuestra neuroanatomía, por así decirlo. ¿Tiene una afectación? Sí, la tiene. Pero por una teoría también de las interconexiones en ambos hemisferios, al final uno puede compensar a lo otro o estimular ciertas áreas y al final pues podemos comunicarnos adecuadamente, asertivamente, disponernos al cambio, no temer, desarrollar competencias, las que fueren. Ya, el asunto es, como mencionábamos la vez pasada, que tiene que ver con el tema de la autoestima y los entornos que te permitan desplegar a tu ritmo los aprendizajes que se puedan demandar. En este tema de la felicidad es clave, es decir, cuando estamos alegres, esas regiones permanecen mudas y la que se activa es la corteza prefrontal izquierda. Entonces aquí ya queda botada la hipótesis de que, es que como procliva más en su hemisferio izquierdo, entonces es más lógico, jamás va a poder él procesar la alegría falsa. O sea, lo puede hacer. O sea, cualquiera persona que tenga un perfil con un hemisferio de mayor tendencia, con el tema del amor, la felicidad, el bienestar, el sentir paz, el sentirse agradable, por ahí el tema de la risoterapia y demás, permiten al final de que si vos estás bien, entonces vas a procurar el bien en los otros. Entonces la felicidad es fruto de la inteligencia social, ¿sí? Y aquí algunos ejercicios clave. Miren qué interesante. Primero, reír, bailar, escuchar música, ejercitarse, amar, dar, leer, dormir, comer. O sea, volvemos al cerebrito reptiliano. Si él está en paz, si no percibe señales de amenaza, no va a reaccionar, va a estar tranquilo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también en términos de oxigenación, en términos de dormir bien, en términos de estimularnos, en términos de buscar elementos de vida, de gratificación? Nos haga sentir realizados. Eso es un estado de gratitud. Ya, o sea, volvemos al tema de la autoestima. Si usted se ama, va a procurar actividades en su tiempo que le provoquen bienestar. Pero si usted no se pone en el centro de la vida, por así decirlo, en un sentido equilibrado, ¿no? Si usted no se ama, no se va a regalar nada para sí. Y no estoy aquí hablando de dinero, estoy hablando de experiencia. Tercero, servir, sentirnos que contribuimos a este mundo y que tenemos una misión que estamos cumpliendo, también da felicidad, genera satisfacción, genera reconocimiento, o sea, provoca en los otros que han sido beneficiados por tus acciones positivas que también te refuercen una postura saludable. Y puede llegar alguien y te da un abrazo, o sea, no te está dando palabras, te está dando un abrazo. ¿A dónde está llegando? A las vías inferiores de las que hablábamos anteriormente. ¿Cómo es una persona feliz? Un poco para que si ustedes han perdido el norte se empiecen a revisar. Bueno, aquí está todo el tema de la neurociencia en los círculos, pero aquí vamos a poner los ejemplos más concretos. Al final una persona feliz, ¿ya? Es la que va a procurarse el propio bienestar y él va a sentirse cómodo en esa zona de bienestar que se ha generado o que se está generando. Y si se genera él y percibe una experiencia positiva de ese bienestar, va a quererlo compartir. Un asunto muy cuántico, muy biológico. En términos de productividad, ustedes que quieren ser exitosos en sus gerencias o gestiones, que provoca menos ausentismo, mayor resistencia corporal y mental. O sea, las defensas, en el buen sentido de la palabra, las vas a tener
altas. Vas a estar dispuesto a enfrentar una carga de estrés que la vas a poder regular. Incluso porque vas a ser capaz de decir con objetividad y asertividad de que esa carga de estrés está desbalanceada. ¿Ya? Entonces, no vas a reaccionar como una persona tal vez apoderada por el estrés y ya no logra pensar o hacer propuestas interesantes, incluso razonables para que se cambien esos entornos tóxicos, porque ya te atrapó. ¿Me explico? Una persona feliz entonces genera ideas más claras, ¿ya? Prefrontaliza más rápido, visualiza el futuro, genera su optimismo y el de los demás. Mejora también la toma de decisiones, es más seguro e incluso con la toma de decisiones que pueda ser adversa al común o al promedio del equipo de trabajo. Y ahí este salió como que estuviéramos en la NASA. Sí, que tiene que sentirse en la NASA. Y este está pensando de que aquí nosotros vamos a ser felices. ¿Y qué tiene que pensar en la felicidad? ¿Quién te ha dicho vos que la felicidad es algo que está lejos de alcanzar? Aumenta también la interacción positiva con los demás. ¿Qué puede hacerse para lograr la felicidad y mantener la inteligencia social? Bueno, como dice por ahí, toma glucosa antes de cada decisión, come menos cantidad y más veces, ¿no? Ten visibles y por escrito tus objetivos, ¿ya? Mide tus pensamientos positivos, gestiona tu voluntad y energía, escribe los obstáculos cada vez que falla, ¿ya? Es el tema de la identificación objetal, es reconocer que eres quien sos, ¿ya? O sea, acuérdense un poco del tema de los psicoanalíticos. Cuando hablamos de la identificación objetal es que nosotros a veces pensamos más en los objetos que nos generan placer más que en nosotros como fuente de felicidad y fuente de placer. Entonces, cambias esa manera de pensar y te reconoces por quien vos sos. No por tanto vos cosas tengas a tu alrededor. Lees cada día 20 minutos, por ejemplo, en vez de ser una fuente receptora de información que nada tiene que ver con tus paradigmas a lo mejor. Imagínense que si yo me voy a poner frente a la televisión, llega un momento en donde dices, espérate, ¿qué estoy construyendo? O sea, sos repositorio de mensajes, de objetivos de otros mediatizadores, porque vos no has generado un plan de satisfacción, de vida, de bienestar para vos. Es un poco el tema. Okay. Otros trucos para mantener la felicidad, ejemplos concretos, haz limpieza emocional, perdón, cada semana. Hazla como estuve esta semana. No para generarte culpa. El que no se siente bien o el que tiene estados deprimentes, por ejemplo, sí va a buscar las cosas que no hizo bien para autoinculparse y lastimarse. Y con mucha delicadeza lo digo, es decir, porque todos podemos ser víctimas de alguna situación y no estamos ajenos a no vivir experiencias límites, pero es importante también reconocer este tipo de situaciones. Rodeate de gente que es más emocional que tú, ¿ya? Usa habilidades de la improvisación. Es que hoy quise hacer esto, y hoy, y este. O sea, moves al cerebro a que salga de tu zona de confort. Eso, por ahí va el tema 3, ¿verdad? El tema de la siguiente semana. Aprende con gente de otras culturas también. O sea, quien dice de que solo como se han venido haciendo las cosas en nuestro entorno es la única forma de salir adelante, por ejemplo. Ok. ¿Y cómo es la estructura del clima de trabajo? Un poquito también, como para que veamos el tema del entorno. ¿Es estimulante? ¿Cómo es la jefatura? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo es el trabajo en red? Ahora que se trabaja mucho el engagement, ¿verdad? Es porque estamos conectados por la pasión de los objetivos, no es por la meta que al final se traduce en salario, en una carga de estrés. Es porque nos gusta. ¿Ya? Claro, aquí estamos hablando de un referente hacia donde se puede ir, versus en el cómo hoy nosotros nos encontramos. Y claro, en la medida también que nosotros sentimos que esto es falso, es porque estamos alejados y hemos aprendido a llevar nuestra forma de vida muy alejado y creemos que no somos merecedores ni de que podemos transformar nuestra realidad inmediata, ni mucho menos que merezcamos estar en una realidad mejor. Es duro esto, ¿ya? Entonces, de forma gradual, yo puedo ir comulgando con espacios, con personas que comulguen con mis objetivos de forma apasionada y con objetivos positivos.
Que no como, puede ser que llegue el momento del empoderamiento en donde el entorno productivo que usted está emprendiendo no es sano y tenga que darle vuelta, excelente. O que el entorno productivo donde se está desenvolviendo actualmente, usted le tenga que decir adiós. Y hay gestión del cambio, no pasa nada. Mate la vaca, como dice el doctor Camilo Cruz. Bueno, ya leyeron ese libro por ahí. eh, en cuanto a la anatomía de la inteligencia emocional, hablando un poco de los hemisferios, según la propuesta de Mayer, Slowly y Caruso, vamos a tratar de ir viendo cada hemisferio y qué es lo que se hace de forma concreta. El que se encuentra en el hemisferio derecho, prefrontal, ¿verdad? Tiende a realizar preguntas: ¿cómo me siento yo ahora? ¿Cómo se siente el resto? ¿Ya? Y ojo, aquí ya estoy hablando de las preguntas que ustedes tienen que empezar a formular, porque si está muy desarrollada tu zona prefrontal, o sea, se supone que vas a ser bastante racional, entonces aquí es como las preguntas que te van a permitir reformularte lo que hasta ahora has sido y cómo has actuado. Escucha con mayor empatía, realiza preguntas humildes, ¿me explico? O sea, si sos un tipo A, una persona que califica muy alto, entonces sé más humilde. Parafrasear la información recibida para asegurar la máxima comprensión. Porque el librito de vida que has tenido por el éxito es: yo estoy bien y los demás no me importa. Pues, no estás bien, no estás bien. O sea, lo que has bloqueado es el tema de las emociones, el tema de la calidez, y probablemente tu historia de vida puede ser exitosa. O sea, no sea coherente, pues puede ser que sea exitoso en términos de trabajo, en términos de productividad, pero en términos de bienestar emocional, no comulga. Quien tenga relacionado, por así decirlo, el hemisferio izquierdo, las preguntas que irían en la línea de: la emoción que siento ahora influye en los pensamientos que tengo. ¿Ya? Recuerden que este procliva a ser una persona muy emotiva. Entonces aquí es como advertirle, ¿me explico? Quien es muy emotivo, la idea es que se detenga y que por la emotividad a la que está acostumbrado a ceder o expresar, que no le pase tampoco factura de lo racional. ¿Me doy a entender? Ojalá que sí, ¿verdad? Cualquier cosa está en los foros. Entonces aquí el tema de: espérate, estoy siendo demasiado emotivo. O sea, claro, yo me siento bien porque hay un elemento de subjetividad que estaba desbordado en mí, y probablemente tengo a mis fans o personas que comulgan con ese tipo de sentires, pero necesito ser objetivo, medirme, exigirme, también en conectar con cómo son los demás o cómo son los índices, ya cifras más exigentes. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacer. Por aquí hay otro tipo de preguntas. Creo que ya me han seguido la pauta en cuanto a qué es lo que se está proponiendo con esto de los cuadrantes y de los hemisferios, el cómo sos vos te permita replantearte a través de ese tipo de preguntas y ese tipo de acciones. Y el último, pues, ¿qué estoy dispuesto a hacer para sentirme de una forma más positiva? Porque probablemente me he alejado de las emociones, estoy punteando más a ver códigos, cifras vacías, objetivas, está bien, pues, son válidas, correcto, pero Mayday, lo perdimos. Necesitamos también que comulgues con la vida espiritual, con la vida de valores, con la vida de emociones, probablemente con las que te has apartado. Siempre en cuanto a los entornos y factores de incidencia, ¿qué hago entonces? Como para ver si estoy en un entorno tóxico. Aquí he puesto unos elementos. Por ejemplo, no hay actividades en función de los objetivos. Y te dicen: bueno, hay que levantar la meta, hay que vender, hay que no sé cuánto. Pero para lograr esas metas de índice económico, y me están diciendo de que ellos van a generarse riqueza, entonces ¿cuál es la riqueza que yo concretamente estoy experimentando? No hay actividades. ¿Ya? El trabajo en equipo no existe. Sálvese quien pueda, todos los individualistas se pueden sentir cómodos. Pues, y de hecho, el primer requisito que apareció en la generación de anuncios para el reclutamiento, lo que te dicen es que es falso. Primer requisito: trabajar bajo presión. Eso es paradigmas tan anquilosados, o sea, ya hay que sacarlo. Claro,
Aquí la idea, si más molesto con esta conferencia, qué bien, porque al final es empujarlos a salir de las zonas de confort en las que de forma voluntaria, de forma de reproducir patrones de éxito, las estamos siguiendo, o por los reforzadores sociales también de las exigencias de la competencia. He creído yo que esto es lo mejor. Entonces, aquí tenemos algunos indicadores que ustedes pueden revisar para entender de que el entorno donde usted se encuentra es tóxico y tiene que salir. Esos entornos tóxicos también pueden generar estrés. Y ¿quién no? Pues ha habido estrés. O sea, el estrés es natural. No estoy diciendo que no lo sea. Pero como podemos observar en algunas de sus fases, ¿necesitamos estar en estrés? Sí, para movernos, para salir de nuestra zona de confort. Eso tiene que ver con una de las leyes de Newton, ¿verdad? O sea, si nadie te saca la inercia, compañero, o sea, necesitas un empujón para que salgas de ahí. Entonces, moverte, moverse es vida, sí. Pero tenemos ahí entonces, en un estado primario del nivel normal del estrés, empiezan a sonar las alarmas, me duele por aquí, me siento incómodo, no me gusta, incluso puede haber una carga mental de estrés cognitiva, que lo que te estén pidiendo a vos no es nuevo para vos, y no es malo que sea nuevo. Pero entonces, ¿qué has hecho vos para encontrar elementos que te permitan equilibrar ese estrés? O sea, te comunicas de forma asertiva. Has comunicado también que necesitas un tiempo para encontrar, calibrar esa brecha de tus competencias. O sea, o has dedicado tiempo de manera personal, si te das cuenta de que es muy exigente el entorno y no lo permite, para que vos puedas hacer esa calibración de competencia. Si vos no dedicas tiempo para la calibración, entonces obviamente que las alarmas van a empezar a subir más. Entonces, ahí estoy hablando de que aún en medio de las fases del estrés, vos también encontrés algunas medidas compensatorias. Dentro de esa fase de alarma, hacia la fase de resistencia o adaptación, van a vivir también un periodo de ansiedad. Me están pidiendo, es que están diciendo de que, van a hacer nuevos cambios, es que me están pidiendo que tengo que entregar a tales tiempos y no. Entonces, la ansiedad va a turbar tu mente, vos no vas a poder hacer tu proceso de regulación porque tampoco estás encontrando algún elemento compensatorio, y vamos al cerebro reptiliano. En ese momento necesitas oxigenación, retirarte, no estar percibiendo el entorno como amenaza. Por el contrario, si vos estás muy expuesto al estrés, entonces retirate de esa fuente de estrés, que puede ser tu jefe, puede ser la rutina, no sé, y entonces espérate, calma, hace mindfulness, o sea, date una salidita, tómate un caramelo, date cuenta de cuáles son los elementos de temor que están haciendo de que vos incrementes la ansiedad y el estrés. ¿Para qué? Para que luego empiece a darse la adaptación. Ojo por acá, la resistencia no es mala. Al contrario, la resistencia en la gestión del talento, la gestión del cambio, o del autocambio, o ustedes son, si son gerentes, también faciliten esos espacios de acomodamiento. La resistencia es positiva porque al final le permite convencerse a la persona le permite convencerse de hacer ese cambio. Perdón, que estaba aceptando ahí otros. Le permite hacer ese cambio íntimo de lo que antes consideraba como bueno versus lo que me están diciendo que ahora es nuevo, y cómo yo tengo que calibrar para poder acomodarme a lo novedoso, hacerlo como propio y empezar a actuar convencidamente, gustosamente, y a comulgar con lo propio. Entonces, cuando ya me adapto, ¿ya? Entonces yo empiezo a estar tranquilo. Por el contrario, si no hay una adaptación en un nivel normal, como aparece por ahí, se va a dar la depresión también. La ansiedad, estrés, ansiedad, depresión comulgan cuando no hay elementos compensatorios de parte nuestra o de parte de los demás o de los entornos de trabajo para que nosotros podamos acomodarnos de forma saludable. Vamos, continuemos. Ok, en medio de todo esto también encontramos otros elementos relacionados a los entornos, ¿no? Es el síntoma de lo que se conoce como burnout o el síndrome
de la persona quemada, ¿no? No es estrés laboral. El estrés laboral sí existe en cuanto es la acumulación de la carga física y mental desequilibrada y que empiece a tener efectos sobre vos. Ahí podríamos hablar de un estrés laboral. Pero el burnout no es lo mismo. El burnout ya es cuando ya no tenés razones para moverte, ya no tenés razones para comulgar con la misión de tu institución, ya no tenés razones para pensar de manera fluida, ya no tenés razones para ser propositivo. Son las frases, como aparecen ahí las imágenes, relacionadas a ya no quiero ir al trabajo. Y no es porque seas una persona bien turista, pues. Es porque en realidad el trabajo ya te ha hecho a vos padecer del síndrome de burnout. A nivel emocional, por ejemplo, hay cambios en el estado de ánimo. El trabajador se encuentra irritable, de mal humor. Otros, los trabajadores están quemados, están desmotivados, hay agotamiento mental, falta de energía, afecciones en el sistema locomotor, alteraciones psicosomáticas. Las causas, como aparece por ahí en el infográfico, jornadas laborales o turnos demasiado largos, puestos relacionados con atención al público, elevado nivel de responsabilidad, trabajos muy monótonos. Consecuencia, aumento del riesgo de alcoholismo, consumo de droga, alteraciones del sueño, baja de la defensa, etc. O sea, creo que en algún momento hemos vivido, a lo mejor los que están viviendo el burnout, es el momento de detenerse y empezar a velar por sí mismo. Esa es una de las formas de contrarrestar el burnout. Es decir, porque si mientras estés en el trabajo y no lo puedes cambiar, así lácate, como dicen los gatitos, ¿no? O sea, empezar a quererte más, empezar a mimarte, a empezar a recibir afecto de parte de los demás, empezar a reconectar en la historia laboral de por qué llegaste a esa institución, empezar a revisar los errores que hicieron de que vos te encontraras fuera víctima también del burnout, empezar a pedir las vacaciones, a gestionar, a hacer procesos. O sea, todos los elementos que te permitan a vos realmente conectar con la visión, la misión, los valores, porque si al final vos fuiste a ese trabajo es porque algo tenía que comulgar contigo, ¿no? Otro elemento es el salario emocional, y ahí un poquito en su definición son todos aquellos beneficios no monetarios que una empresa ofrece a los empleados, además de su sueldo al final de cada mes. Tipos: oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, desarrollo personal y profesional, buen ambiente laboral, cultura y valores de la empresa acorde a los trabajadores, compatibilidad de la vida personal y profesional y de la familia, ser parte de las decisiones de la empresa. O sea, como ejemplos de los que ustedes pudieran adoptar a la hora de corregir, implementar como jefes, como líderes, como emprendedores, como miembros también de sus círculos de redes o de trabajo. Para mejorar el clima organizacional, ¿qué se puede hacer? Algunos elementos acá. Uno, fomentar los valores corporativos alineados con la ética personal. Realizar actividades de bienestar. Contar con los líderes, ¿ya? Con inteligencia emocional, motivar al personal, implementar beneficios a los colaboradores. O sea, hay una cantidad de actividades o de gestión de políticas a nivel institucionales, o los que están creando empresas, o sea, incorporar estos elementos para que después no les pasen la factura en cuestiones como la rotación alta del personal o el ausentismo. Hey, este no viene. Hey, este ya se me fue. Ah, es que aquí exigimos. Falso. O sea, que señales de alarma, la gente se te va por algo. 7 señales que demuestran que un jefe es mediocre. Muy bien, veamos también, o sea, pongámonos a juicio. Si ustedes son jefes, son gerentes, quieren serlo, tienen jefes con mucho respeto, pues revisemos algunos aspectos. Primero, los jefes mediocres siempre saben la respuesta. Hemos creído tal vez de que, o nos han enseñado a creer, o nos venden muy bien de que, es que él se la sabe toda. Un jefe no mediocre es aquel que te va a decir, mira, qué interesante lo que vos estás diciendo. ¿Me podrías decir vos cómo se hace esto? No pasa nada. Y entonces, el yo-yo, ¿no? No existe la descentralización o la delegación efectiva.
él todo lo puede hacer, y solo le vaya bien entonces. 2, los jefes mediocres resaltan lo que se está haciendo mal y nunca sobre lo que se hace bien. 3, los jefes mediocres nunca trabajan con personas mejores que ellos. O sea, totalmente lo contrario. ¿Qué tiene que vos te rodees de personas top hacia las estrellas? Qué bien, vas a aprender, vas a crecer. Y si al final tenés que viajar, pues viajás y viajás con lo que te han transferido ellos, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? Son paradigmas que están ahí que tenemos que redactar. Los jefes mediocres no quieren oír otras ideas. Los jefes mediocres tienen miedo, mucho miedo, es cierto. Es cierto eso, o sea, ellos no se dan la oportunidad de. Los jefes mediocres amenazan a las personas que los cuestionan. Vení, ve, fíjate que vos te empiezan a transferir, te mandan a otro lado, te empiezan a decir de que, mira, lo que pasa es que vos, yo ya llevo rato trabajando en esto, vos sos nuevo, me les estás metiendo nuevas ideas a esta gente. No está bien eso. Los jefes mediocres amenazan a las personas que los cuestionan. Bueno, relaciones tóxicas. Aquí quiero también comentar un poco. Permítanme, vamos a ver algunos chats aquí. Perdón que no haya revisado los chats. Dice la pregunta, ¿la identificación del burnout lo identifica el empleador o uno mismo? ¿Debe identificarlo? Los jefes mediocres no pueden delegar funciones porque creen que pierden poder, no les gusta exactamente. Sí, en el caso de la identificación del burnout, ojalá que a tiempo lo pudiera identificar el empleador. Generalmente es el médico o la familia, y la familia no ayuda porque lo que hacen son reforzadores negativos, es decir, quejas. ¡Qué barbaridad! Vos en ese trabajo solo ahí vivís. ¿Ya? Más lo golpean. ¿Ya? ¿Y a qué hora vas a venir? O el médico, cuando ya te decidís por irte, te dice, hey, no hay nada que hacer, ¿verdad? Haga esto, y ya es muy tarde, o sea, para empezar a tener todo un proceso salubre. El jefe difícilmente, aquí está la respuesta, identifica que hay burnout, a menos que otros se lo hagan saber o a menos que implemente una auditoría interna en términos de los procesos, pues, para la gestión de la calidad y la calidez también de los procesos. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, difícilmente el jefe va a darse cuenta de que hay burnout. ¿Ya? Y los trabajadores también se les hace difícil. O sea, entre todos ahí empiezan a decir, no fregué, me siento incómodo, el trabajo está pasando esto. Y entonces hay un tercero que te dice, mira, lo que pasa es que eso no está bien. ¿Ya? Bueno, las relaciones tóxicas, perdón, aquí tenemos otro comentario. Gracias. No tienen empatía con los demás, creen saberlo todo, te dicen qué es lo que tenés que hacer, limitando tus capacidades, siempre dicen que ellos lo harían mejor o te delegan y luego te dicen cómo tenés. Perfecto, todo eso. ¿Cuál sería la reacción ideal con inteligencia social en un escenario con jefe mediocre? Sí, es un desafío. O sea, en realidad, si lo permite la institución a través de sus canales, uno puede empezar a establecer la valoración de las metas. Esa sería una forma muy objetiva de empezar a hacer ver de que el jefe puede tener un perfil mediocre. Esa sería una. Otra forma puede ser el que cuando vos ya estás muy empoderado y en los coworkers, cuando estás ahí en, qué sé yo, una área de video, un tallercito, hay un workshop, vos levantas la mano y decís, miren, a ver, quiero revisar los procesos misionales versus los resultados, versus los mecanismos. No estamos bien. ¿Qué pasó con la política? ¿Ya? Pero propongo tal cosa. Entonces, alerta, ¿no? Es decir, vos estás de manera muy objetiva haciendo ver que el software o el hardware de la institución, su proceso, las personas, está fallando. Entonces, busquemos. ¿Le toca a él? Bueno, entonces, mire, licenciado, ingeniero, no sé, como le guste que lo llamen a él, en algún momento usted nos invitó a que hiciéramos un proceso,
¿Podríamos contar con eso nuevamente? Pras, le entregas la pelota, como decimos, a él, para que no lo perciba como amenaza. Acuérdense, cerebro reptiliano. Entonces lo bajan y lo tranquilizan haciéndole ver, estamos dispuestos a cambiar. Con usted sabemos que podemos, le mandas un mensaje positivo. Porque si no, puede ocurrir lo contrario. Tergiversa la información que está recibiendo, los percibe como amenaza, refuerza nuevamente su actitud mediocre y dice, no, es que ustedes no son los que, aquí el que sabe soy yo. Entonces hay que saber manejar con inteligencia con esas claves que les he dado. Obviamente es un desafío, pero se puede. Ok, si no, por último, saturemos el buzón de sugerencias, ¿verdad? Hoy lo hice con la mano derecha, hoy lo hice con la mano izquierda, hoy lo hice con los 3 dedos, entonces, de manera de que al final él tenga que realizar un balance. Listo con las relaciones tóxicas. Decía que quería hacer un vínculo entre relaciones tóxicas, entre sus causas, que tiene que ver con el tema de lo personal, pero también con los entornos. Ejemplo. Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir o hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, de amistad, de trabajo, incluso una relación familiar. Tipos: menosprecio y denigración, intimidación y control, inducción de culpa, excesiva independencia, no tener en cuenta al otro, actitud utilitaria, actitud posesiva y controladora. Miren qué interesante, o sea, también cuando dicen, es que mi proyecto de vida es que el proyecto de vida él se haga, laissez-faire, laissez-passer, espérate, o sea, en algún momento tiene que comulgar. Ya, o sea, indirectamente la señal que le estás dando a la independencia excesiva es no quiero tener cerca. Entonces, hay que saber leer los tipos de inteligencia que están ahí clasificadas para ver qué tipo de perfil, de qué tipo de relación tóxica yo estoy desarrollando por mi perfil de inteligencia emocional o social. ¿Ya? Entonces, a partir de cómo yo lo estoy desarrollando, yo puedo detenerme o cambiar al otro. ¿No quiere estar con vos? Bueno, dale tiempo. Volvamos. Cerebro reptiliano en paz. No, mira, no me voy a alejar de vos. Quiero que cambiemos. Yo también tengo cosas que cambiar. ¿Me las puedes decir? Suena bonito esta. Pero es el referente. Si vos no pones algo por encima de tu zona de confort, aunque duela, no te vas a mover. Ok, ya casi. Vamos al último aspecto, el trabajo en red. Todos esos elementos que hemos visto atrás, inteligencia emocional, inteligencia social, al final pueden tener su matiz, o voy a tratar de hacerlo hacia lo que es el trabajo en red. El trabajo en red debe ser entendido como el conjunto de relaciones e interacciones que se generan entre un grupo de sujetos o instituciones. Hoy está de moda en algunos espacios geográficos con esto del teletrabajo, en otros entornos pues no se ha dado, ¿no? Algunas características. Primero, son sistemas abiertos. Las redes funcionan en contacto e interacción con el entorno. Si ustedes no permiten la apertura, esa red va a morir. Otra preguntita por ahí, dice, ¿el liderazgo se puede ocultar u omitir sin no su perfil profesional? El liderazgo se puede ocultar u omitir si no es su perfil profesional. No, el liderazgo es un proceso de construcción. A veces puede ser que las competencias que vos has desarrollado gracias a un perfil profesional te lleven a ser un líder, ¿ya? Pero en ningún momento niegan, ¿ya? O sea, quien en realidad es un líder es probable que esté haciendo las cosas bien. Para llegar a ser líder también vas a requerir desarrollar otras competencias y ahí viene el tema de la calibración de competencias, o sea, que vos te des cuenta cuál es la brecha y qué aspectos necesitas corregir, mejorar o anexar para que puedas desarrollar un liderazgo. La mayoría de las profesionales son mediocres y están... Sí, claro, todo eso. Son tristes historias de la vida. A veces ocupan puestos quienes no deberían de estar, pero de ahí te queda convivir con esa triste realidad y vivir en paz. Otra característica de las redes es el dinamismo. El sistema está en movimiento. Si no está en movimiento, la red no va a operar.
La reciprocidad, la relación e influencia mutua y el sentido de pertenencia. Ahí es Saracen. Los sujetos de la red deben sentirse parte de una estructura mayor. O sea, eso es lo que le da vida. Ejemplo, si vos estás en una red, una comunidad, ustedes tienen que ponerse metas inmensas. O sea, es como un proceso sistémico o como el jengibre, ¿no? Que es rizomático. Yo soy parte de esta red, pero esto es más grande y ya ni me doy cuenta a dónde estamos tocando. Por un elemento, por un actor, por una institución, por algún saber que se está construyendo o movilizando dentro de la red, no pasa nada. O sea, nadie puede llegar en algún momento a decir, hey, detengan esos temas porque nos estamos desviando. ¿Quién dice? O sea, probablemente dentro de la red habrá un perfilamiento de algunos actores o algunas instituciones hacia un aspecto y serán expertos en eso, y qué bueno. Y en algún momento usted, en la historia de su desenvolvimiento, va a tener que ir a tocar esa fuente para realimentarse también. El consenso interno, la voluntariedad, la interdependencia, la flexibilidad, ¿ya? El tema de las heterárquicas, o sea, el ser heterárquico de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que la colaboración coexiste en jerarquías distintas, tanto sucesivas como simultáneas. ¿Quién es jefe de la red? Nadie. O sea, alguien le empezó. Lo que hace es facilitar la red, facilitar esos jengibres. Acuérdense el jengibre, una ramita por aquí, otra ramita por allá. No pasa nada. Que de repente empiecen a establecer consenso y dependiendo del proceso autoanalítico que hagan de la concepción de la red, digan, bueno, miren, encontramos un perfil que se están destinando a esto por aquí. Pongamos algunos coordinadores o motivadores o facilitadores de esos tres ejes de acción. Bárbaro. Son coordinaciones horizontales. Heterarquía. Intereses compartidos. Todos están ahí porque quieren y les gusta, porque hay algo en común. Potenciación de los recursos y la toma de control. En la toma del control, miren qué interesante, no es como el jefe mediocre en aquel perfil, es en la toma del control para que la red viva, para que la red labore un proceso repulsivo a todos aquellos vectores que aparezcan y quieran matarla o la quieran contaminar, ¿ya? Como una membranita ahí que filtre. Eso es lo que, a eso me refiero con la toma de control. Bueno, sigamos. Ya casi. Análisis para el trabajo en red. Hay un estudio, o más bien hay una literatura que habla de que las redes pueden ser analizadas a nivel personal, a nivel de redes personales, a nivel de redes sociales. A nivel de redes personales se refiere al objeto de estudio de la red de un componente o actor específico. O sea, usted puede leer qué sucede con Gaudí, qué sucede con Reinaldo, qué sucede con Olga, o qué sucede con la institución tal, con la institución otra, con ellos. Ahí es un análisis de la red personal, el actor como tal. Y otro, el análisis de las redes sociales se refiere al alter, cómo se comunican, a los procesos rizomáticos que están emergiendo y cómo están siendo canalizados o cómo están siendo tratados o cómo están siendo conectados con el exterior o cómo están siendo filtrados o cómo están siendo amenazados, etc. Allá abajito entonces están los dos principios. El ego, que es el actor en sí mismo, el estudio va sobre el sujeto persona o sobre el sujeto personería jurídica, qué sé yo, compañía limitada que está dentro de la red, y el alter a las relaciones y conexiones que se dan entre sí. Aquí entonces develamos algunas de las relaciones que se puedan estar dando. Por ello no acusemos a los miembros nuevos que aparezcan, ¿no? Pueden ser relaciones biológicas, es que yo, mi hijo, está bien. Relaciones de colaboración, ya, mira, negociemos, todavía está bien. Relaciones de influencia, relaciones instrumentales. Por ejemplo, los actores contactan entre sí para asegurarse bienes y servicios de información. Relaciones de autoridad y poder también se puede dar por el conocimiento y la capacidad de influencia, no para que éste venga y se apodere de la red como tal. Relaciones de parentesco y descendencia, relaciones de penetración en la frontera, relaciones de comunicación, relaciones de transacción. Vamos a ver un comentario por acá. ¿Será que me están diciendo que ya? ¿Puedes darle compartir pantalla completa? Ok. Gracias.
¿De dónde será? Va y me pierdo. Ok, sigamos. Topología, espérame. Ahí, un poquito mejor, ¿verdad? Ok, listo. Topología de las pertenencias de los actores. Primero, la pertenencia, cuando es única, los interlocutores están insertos en un mismo grupo al que pertenecen, ¿cierto? O sea, hasta eso se puede analizar, ¿ya? Luego, cuando las pertenencias son duales, si los interlocutores están insertos en dos grupos separados a los que el ego pertenece. O sea, yo puedo estar ser parte de esta red enfocada en este proceso, pero también en este otro. No pasa nada. Claro, eso se estudia, eso se cuida, ¿ya? Para darle sostenibilidad. También está la pertenencia aislada, es decir, el interlocutor de un cuestionario, como mucho, está inserto en un grupo al que pertenece el ego. O sea, yo estoy incluso en el rizoma más separado, más reciente de conectar con la red. Y no me va a pasar nada. O sea, ni voy a ser menos, ni voy a ser excluido. Es más, de repente, por un asunto de hito social, eh, puede ser que le dé más vida o le dé sintonía o reconocimiento porque en ese momento se demanda ese tipo de cosas. Entonces, mi presencia, mi pertenencia puede aportar algo que es muy significativo en ese momento y demandado. Ok, entonces ahí les pongo también la referencia de los estudios ahí en el material que anexo. Ustedes podrán tomar algunas cosas que les puedan servir para sus objetivos particulares. También está como dicen, en las mejores familias. ¿Hay problemas en la red? Sí. Entonces, detectemos algunas dificultades. Aquí pongo 6. Dificultades inherentes a la falta de consenso. Puede ser que en algún momento no haya consenso. Todo el mundo está emergiendo, aparece por aquí una cosa, aparece otra por acá. Los rizomas están naciendo ¿de dónde es? Sí, bienvenido, bienvenido, bienvenido. La necesidad de contar con una coordinación efectiva y dinámica es importante. O sea, en algún momento alguien puede tomar la batuta también y coordinar, ¿ya? Al menos como para el reconocimiento, para mantenerse en el encargo que se tenga, el liderazgo efectivo, los recursos de formación y de capacitación permanente. Yo veo en la comunidad de ustedes que ahí están poniendo temas y eso es importante. Alguien puede decir, o caer en la tentación como el jefe mediocre, ay, ¿para qué estás metiendo psicología aquí? Es válido, usted es un ser humano, ¿ya? Al finalizar, orienta las actividades a realizar de semana. Ok, perfecto, gracias, maestro. Ok, otros aspectos. Maestro, ¿cómo estoy con el tiempo? Ya casi, ¿va? Te manda, maestro, tranquilo, aquí no estamos apurados. Como es la red, algunos se puede ir también con toda tranquilidad desconectando, no pasa nada. Bueno, hay varios informes, yo los invito a ver esa página, ahí están los créditos, de cómo se está movilizando el entorno de trabajo también, porque de eso se vive, ¿no? Del trabajo, el trabajo es vida. Muchas gracias, Eduardo. Dice que está salvaje. Perdón, vamos a regresar. Eh, hacia el 2015, o sea, hacia hace 5 años, solo estoy poniendo ejemplos como para que ustedes lleguen a sus líneas de análisis recursivo, irá para atrás cómo era el entorno de trabajo, demanda, oferta, no sé, y cómo está ahora, y quienes tienen que sobrevivir en estas cosas. Entonces, en términos de demanda, pues el 76% había enviado su CV a una oferta de empleo conocida a través de las redes sociales. Eh, Creo que hasta el año pasado yo había leído algo donde por edad la red social de mayor significancia o el mayor impacto de mayor demanda. O sea, si vos querés llegar a un público adolescente, usa Instagram. Si vos querés llegar a un entorno familiar, o sea, de distintas generaciones, Facebook. Si vos querés llegar a un entorno productivo, LinkedIn. ¿Ya? Claro, no sé ahora cómo están las cosas, pero quiero dejarles esa cosquillita a ustedes como ejecutivos, como gerentes exitosos.
de su propia vida, que eso ya sería muchísimo para un mundo lleno de paz y sostenibilidad con inteligencia social. Entonces, tienen que hacer procesos autorregulatorios de hacia dónde van, en qué están y cómo pueden mejorar los entornos. Un entorno productivo no es ajeno a un entorno vital. ¿Cuál es tu entorno vital? Tu zona próxima, vos, tu zona inmediata, la ciudad, tiene que estar bien en las relaciones y por ende vas a provocar el bienestar económico. Ténganlo presente porque ustedes son líderes, entonces incidir de forma positiva. Bueno, aquí ya en red, miren qué bonito, aunque eso soñado, ya casi, ¿verdad? Vamos, proponer almuerzos para compartir conocimientos. Voy a poner un ejemplo. Acuérdense de los análisis piramidales que se hacen en la gestión del talento humano. El jefe que está ahí arriba, o el dueño de la corporativa, o el socio, ¿cómo se llama? El gerente, o el CEO, el de marca, no sé, el que es. Puede estar ahí arriba en la estructura, puede ser que no lo veas, pero si vos participas de un juego de software donde él juega, van a estar bien. Y no lo digo como vos, en la aspiración de que, ay, quiero conocer al jefe para una pata, no es eso. O sea, es que vos puedas también absorber. Y ojalá que así fueran también los entornos de trabajo y los jefes facilitaran de que a doña María, que está allá como afanadora, conoce a los mandos intermedios, o sea, crear entornos internos de relaciones y externos mejor organizados para que se dé la transferencia de competencias, motivar el voluntariado, esos son espacios clave donde todos nos llegamos a conocer, inspirar el pensamiento creativo, etcétera, etcétera. Oigan, no solo las grandes empresas hacen esto, por el momento sí, pero si en tu cabecita ya está la semilla germinando de que se pueden hacer cosas distintas, empezar a hacerlas. Bueno, hay otros elementos relacionados al networking offline y online. Es un poquito ahí de visualizar cómo se dan los procesos dentro, en vivo, a la hora de la gestión de los talentos, de la búsqueda, de la selección, de la promoción de la marca. Y entonces ese infográfico ustedes con calma lo pueden revisar. O sea, cómo en procesos presenciales vos tenés que cuidar de repente la forma y el lenguaje corporal de lo que vos estás queriendo comunicar. Y cómo también vos estás haciendo participar en el otro proceso los grupos y creando grupos. O sea, llegará un momento, y ahora con el teletrabajo, al menos aquí en Costa Rica también se está haciendo, igual que en Nicaragua, se está desarrollando mucho lo que es el teletrabajo. Entonces tenés momentos donde vos promoves algo en vivo y algo no en vivo. Un evento que va a quedar colgado en la nube, en un repositorio, para que también pueda aprenderlo, desarrollarlo. Ok, dice, ahora es lo importante, dicen, llegar a psique del jefe, parte de emociones de él, según esas relaciones sociales, eso te ayuda a promoverte. Sí, no está bien. Llegar a la mente de él, es decir, uno llega a comulgar con los procesos motivacionales, misionales, herenciales. Es el software y el hardware de la empresa, los valores que tiene la institución o la organización. El jefe apenas es un actor más de todos los procesos que se están desarrollando. ¿Ya? Bueno, aquí pongo más adelante también un ciclo de la mejora continua de Deming, ¿verdad? Que es bastante clásico y fácil de implementar. Y un poco el tema también del impacto de la conciencia social, es decir, si hemos venido trabajando la inteligencia emocional, ahora nos podemos comunicar mejor interpersonalmente y tenemos una conciencia social, no está de mal que cumplamos también esta agenda, quienes son emprendedores, o sea, ¿cómo yo hago que la gente se sienta no empobrecida? ¿Cómo hago que la gente empiece a no tener hambre? ¿Cómo hago para que la gente comulgue con salud y el bienestar? Ahí tener referentes, ¿verdad? Hasta el 2030. Que también se genera mucha
bibliografía, muchas experiencias, muchas buenas prácticas de las que ustedes como red pueden acceder a los distintos links para que puedan bajarlos, puedan ensayarlos, puedan comprenderlos, puedan validarlos y que las cosas estén mejor. De mi parte, pues muchas gracias por su amable atención. Espero que en esta hora y media que nos hemos dedicado para nosotros mismos en generarnos bienestar de ideas que tal vez de manera inmediata ya están implementando, no importa si no comulgan con ellas, mejor. Si no están comulgando con ellas es porque nos está diciendo eso. Gracias a usted. Antes que se vayan, solo quiero dar un mensajito. Sí, la plataforma está, perdón, la presentación está en la plataforma. Y quiero hablar ahorita de las actividades. Hemos colgado, al menos en el tema 1, de inteligencia emocional y toma de decisiones, están los temas, están los libros, pero también en la guía de aprendizaje, por favor, ubíquense para que puedan recibir su certificación. Ahí está la línea gráfica de los ejercicios que ustedes tienen que implementar de forma gradual para que puedan presentar un producto. Y usted lo pueda colgar ahí en la plataforma y entonces nosotros vamos validando gradualmente pues sus logros hasta que pueda obtener su certificación del curso en sus 3 temas. Entonces, por favor, revisen plataforma, váyanse ahí de aprendizaje. Si tienen alguna duda, ahí escríbanme al foro. Yo con mucho gusto, a partir de mañana, pues estaré asiduamente revisando, incluso haciendo programaciones, sacando un tiempo ahí como para que ustedes puedan ejecutar y en realidad puedan impactar en sus vidas y ustedes puedan impactar como efecto dominó en las personas que ustedes conocen. Sí, se tienen que subir las actividades, ¿ya? Que se realicen, al menos ahí usted escriba en la actividad 1 dice esto, en la actividad 2, eso se tiene que hacer. A más tardar me dicen. Bueno, todavía tenemos hasta ya el otro lunes espero que las cosas vayan caminando, ¿verdad? Muchas gracias por todos los comentarios que me están dando. Finalmente, como les decía, enfoquémonos en la guía de aprendizaje número 1. Ahorita ya también, a partir de mañana en la tarde estarán subidos los del tema 2, los materiales, y la guía de aprendizaje número 2. Entre más se tarden, no van a poder hacerlo con calma, relajadito, para poder obtener su certificación. Exacto, ahí asincronicidad 1, inteligencia emocional y decisiones. En esa carpetita, asincronicidad 1, inteligencia emocional y decisiones, en esa carpeta está todo el material. Ok, Erasmo dice listo, ya lo encontré. Entonces ahí está la línea gráfica, una Canva ahí chiquita, para que usted haga su ejercicio, se transforme a sí mismo, ya no lo vean muy enojado en la casa, ya no lo vean ahí todo incómodo, y empiece a darse el cambio. Entonces, muy amable, mucho gusto, seguimos en contacto y nos encontramos el otro lunes a las 6 de la tarde para trabajar el tema relacionado a salir de esa zona de confort gradualmente hasta que podamos entrar a la zona, no solo de aprendizaje, sino a la zona de influencia. Entonces, poco a poco nos vamos dando los pasos para transformar. Buenas noches, saludos a todos, muchas gracias. Maestro, muy amable.